¡Basta! ¡Sigamos! ¡Famatina! El actual territorio de la provincia de La Rioja se encuentra incluido en el noroeste argentino, que para la época de la conquista era un territorio marginal a los dos centros importantes de la conquista española hasta el momento. Esto es decir, el Virreinato del Perú al norte y la Capitanía de Chile al oeste. Dentro de esa área marginal se va a desarrollar otra área marginal como funcionando como una frontera interna. Y estos van a ser los valles Calchaquí. Los valles Calchaquí que se van a extender desde Salta hasta La Rioja y en algunos lados hasta el sur de San Luis y San Juan, van a ser toda una zona de resistencia al español específicamente. Esto tampoco significa que todas las parcialidades aborígenes que habitaban este territorio sean de la misma nación, tengan el mismo lenguaje o tengan la misma unidad política. No, eran parcialidades distintas que en caso de necesidad podían llegar a aliarse. Esta resistencia que va a tener el español va a obligar al español a ir fundando ciudades como una especie de arco que va a ir rodeando toda la zona del Valle Calchaquí. Tenemos Santiago del Estero, Tucumán, Córdoba, La Rioja posterior y algunas ciudades que van a fenecer como la ciudad de Londres, que va a dar pie para que se funde la ciudad de La Rioja. La Rioja se funda, es una de las ciudades más tardías de la gobernación del Tucumán en ser fundada, y responde un poco a esos intereses y al hecho de que se sabía, había información tomada de los nativos de que en La Rioja había un cerro muy rico, que era el Cerro de Famatina, y que Juan Ramírez de Velasco lo que esperaba era que ese cerro fuera similar o semejante en su producción al Cerro de Potosí. La historia nos enseña que en la época del mercantilismo, el oro y la plata constituían la riqueza efectiva. Entonces, los grandes orientadores de las rutas de las conquistas fueron los depósitos de metales preciosos. La conquista y la colonización del Tucumán corrió paralela al auge minero de este gran complejo que estaba en el Cerro del Potosí, porque había que abastecer a más de 100.000 personas con una gran concentración demográfica sobre el Potosí, y en ese sentido el Tucumán sirvió como el gran productor de la materia prima de la que se va a nutrir el Potosí. De lejos por ahí se ve bien. Pero simbólicamente, ¿cuál sería? Claro, a ver, ¿sería un error usar una espada equivocada? ¿O sería un simbolismo del equívoco gigantesco de Ramírez de Velasco? Entonces usemos esto. Te pregunto. Respondiendo a tu pregunta. Escúchame, ¿y si llevas las 4 espadas y sos un personaje que venís de las fundaciones de antes de Cristo? Y asimismo reducí y poblé la mayor parte de los indios. Y fui al descubrimiento de los valles de Sanagasta y Yacampis, y conquisté los dichos valles y otros circunvecinos, y traje conocimiento de nuestra santa fe católica, servidumbre y sujeción más 20.000 indios guerreros, y los repartí y encomendé a vuestro real nombre 70 vecinos, y poblé la ciudad de todos los santos de la Nueva Rioja. Este es un escritor que se llama Roberto Leverrier, que va al archivo de Indias. Y evidentemente este es un relato de Ramírez de Velasco. Se supone que Ramírez de Velasco buscaba el Famatina. El Famatina está un poquito más allá. Tenía que estar al lado del Famatina, donde estaba el oro, no acá. Para mí no fue un error, boludo. Para mí no fue un error. Para mí los tipos la tenían clara. Esa es la otra. Y bueno, lo dice. Mirá, boludo, yo te digo una cosa. A mí, Daniel Moyano me parece de los escritores más
jugoso y rico. Mirá lo que el trino del diablo. Sobre el arte de fundar ciudades. Mirá cómo el tipo empieza a... La fundación de la ya desaparecida ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja se debe a un error de un grupo de oficiales del ejército español que entendieron mal una orden recibida del capitán general brigadier don Juan Ramírez de Velasco. Viendo el fundador que su orden había sido mal interpretada, indagó: ¿qué habéis hecho, pardiez? O sea, la norma, todo lo establecido, el poder, se fundan en una lógica coherente, sin errores, obviamente. Ahora, si vos lo tomás al error como un disparador, un liberador, un ariete, una posibilidad, Una alternativa. una alternativa, Una sí. molotov en el sistema. Una molotov en el sistema. Sí, ¿no? Está. Yo no sé si Ramírez de Velasco se equivocó o no al fundar la ciudad donde la fundó. Yo creo que eligió un lugar muy bello, un lugar en donde había todo un terreno que estaba acequiado, que era un terreno utilizado por las sociedades nativas, es decir, estaba cerca de un curso de agua y de alguna manera él siguió la normativa vigente en la legislación española de cuáles eran los lugares más propicios para fundar una ciudad. Y bueno, el hecho de que nunca haya sido trasladada a la ciudad habla de que, bueno, la fundación estuvo bien pensada, por supuesto. Estaba muy lejos del Famatina, pero hubiera sido inviable en ese momento por lo menos, fundar una ciudad en el corazón del Valle de Famatina, que si bien era la región más poblada por las sociedades indígenas, era también la región que más oponía resistencia. Entonces, hasta no tener eso controlado, hubiera sido imposible entrar ahí. El 20 de mayo de 1591 se desarrolla el acto fundacional en lo que es la Plaza 25 de Mayo actualmente, y Ramírez de Velasco procede al reparto de las encomiendas, de los solares, y ese mismo día a empezar a edificar el fuerte fundacional, que tiene la importancia de ser el primer edificio español asentado en territorio riojano y que es de donde van a partir las expediciones de conquista y colonización. Y es el incipiente ámbito de desarrollo de la vida urbana de esta ciudad que acaba de nacer. Si vamos a hablar de la conquista española, la encomienda es una institución que viene de la Edad Media. Hablamos de la España de la Reconquista en contra de los moros, donde los reyes avanzan hacia el sur y usan como estrategia de poblamiento esta institución al darle a sus señores el derecho de cobrar los impuestos sobre algunos pueblos. Los españoles contaban con esta institución, que era una institución antiquísima en el mundo medieval español, y que se implantó en la colonia americana como tantas otras instituciones, con algunas diferencias, por supuesto, en relación a la institución española. Y la encomienda obviamente consistía en una cesión que hacía el rey a través de los gobernadores, que eran quienes repartían las encomiendas al fundar una ciudad, y por medio de la cual, digamos, un grupo de nativos pasaban a ser encomendados a un particular. Mientras este particular, que se transformaba en encomendero, tenía la obligación de conservar a los nativos y de procurar su evangelización, los nativos tenían que trabajar, entregar un tributo, generalmente era un tributo en trabajo, y prestar una serie de servicios también laborales que estaban pautados por reglamentaciones en esta sociedad colonial. Entonces los españoles necesitaban de los indios para mantenerse de alguna forma. Y de ahí que muchos de ellos pensaban que la verdadera riqueza de las Indias eran los indios, no tanto el oro y la plata. Cabe destacar que el trabajo de los indios en las encomiendas era forzado,
y también se cometían en los hechos grandes abusos, en donde los indios eran azotados, eran torturados, no tanto por los encomenderos, sino por los pobleros, que eran las personas que los encomenderos ponían a cargo de estos pueblos, pueblos de indios. Adiós. Señor. Señor, por favor, coopere, por favor. Queremos saber dónde está la Martina, nada más. Buenas tardes, señoritas. ¿Os estáis higienizando? Permiso. Un poco de agua. Disculpe, señor, disculpe. Buscamos el Famatina. No temáis, buen hombre, buscamos el Famatina y buscamos oro. Somos conquistadores. ¿Sabría usted dónde podríamos encontrar? ¿Dónde está Famatina, señor? ¿Dónde está? Famatina está para el oeste de la ruta, de Chilecito para aquel lado. Pues que no somos de acá, vemos Pues, de acá. ¿dónde? Disculpe, ¿esto ¿Dónde qué es? brilla? ¿Es oro? ¿Es plata? Es oro. ¿Qué? Esto es oro. Esto es oro. ¿Estás seguro que es oro? ¡Es oro! ¡Es oro! Disculpen, ¿vosotros sabéis dónde queda el Famatina? No. Es que me han dicho que queda por allá. ¡Quiero los brillos! ¡Necesito los brillos! ¡Los oros! ¡He venido hasta aquí por el oro! ¡Y no me iré de aquí sin oro! ¡Minas! ¿Dónde están el vil metal? Estamos a ver dónde es el Famatina, nosotros. Famatina, señor. Queremos saber dónde es el Famatina. ¿A dónde lleva esa señora? ¿Dónde está el Famatina? ¿Le lleva el Famatina? ¿Pero ¿a dónde le lleva el Famatina? ¿Y sabéis? ¿Qué pasa? ¿Qué se ve eso brillante? ¡Dentro del Señor! ¡Y el agua! ¡Brilla! ¡Pero los brillos! ¡Necesito los brillos! ¡Los oros! Año nuevo pa' y que su niño canchar, sin tilla y cororia Para mí el Tincunaco es la mayor obra, tanto desde el punto de vista histórico como desde el punto de vista religioso que tiene La Rioja, que nace en un hecho histórico, cuando diaguitas y españoles se enfrentan en las Padercitas y aparece un San Francisco Solano impidiendo que la sangre llegue al río y les hace esta propuesta: reconocer como el único superior al hombre es Dios. Y de ahí todos los hombres son iguales. El español discutía si el aborigen, en este caso el diaguita, era o no era persona. Gran discusión filosófica en Europa. Y San Francisco entonces, viendo que por este costado no va a conseguir una igualdad, los bautiza. Y entonces de alguna manera le dice a los españoles: dejemos a un lado la discusión si es o no es persona. Ahora no me pueden discutir que es un cristiano, hijo de Dios. Entonces trátenlo como a un hijo de Dios. El Tincunaco es un encuentro, o si se quiere más bien, es un encontronazo cultural. Es más que todo una fiesta que no rememora exactamente lo que pasó hace 400 años en la época de la conquista, sino es una instancia cultural que nos muestra las profundas raíces andinas, hispanas e indígenas, cargada de simbolismos, de nuevos significados, de cosas que han ido apareciendo y desapareciendo a lo largo de la historia. Decir que el Tincunaco es nada más que un cese de beligerancia entre indios y españoles es por lo menos empobrecer un fenómeno que es de por sí riquísimo y absolutamente plural.
Esto de las padrecitas. Es las padrecitas, para mí eran las padrecitas. Las padrecitas, juro, yo pensé que se llamaban las padrecitas. ¿Cómo? ¿Por qué? Monjas. Ah, las padrecitas, las madrecitas. En mi diccionario litúrgico no figura la palabra. En mi diccionario litúrgico no tengo idea de lo ¿Qué hay que ahí es en la una padrecita? La pared ¿Querés que te diga Es que una la piedra. padrecita es un fuerte? Son las ruinas de un fuerte. Ah, bueno, la eso. fuerte de los españoles porque se le venían los indios de arriba Bueno, y entonces eso había es que una frenarlos. piedra. ¿Por qué? Para dominar el agua. Pero yo ¿Pero pensé qué es un fuerte? No lo sé lo que es la padrecita. A mí me llama la atención que quieran ahora hacerlo pasar como un templo. ¿Por qué no cuestionan? Esto es lo que yo digo. Vos decís la iglesia, ok, pero ¿por qué se instituye una cosa tan profunda y a la vez tan grave? Porque es muy fuerte la religión y la política Sí, unida. sí, sí. Entonces es muy difícil preguntarse o repreguntarse o cuestionarse estas cosas. Las Padercitas, lo que hoy llamamos por las Padercitas, lo que está en las fotos de cuánto turista pasa por allí, es algo puesto para conservar unas parecitas que eran, según dicen algunos, el fuerte español en la época de las guerras calchaquíes, según otros, tiene alguna cuestión de la casa de San Francisco Solano. Bueno, hay diversas interpretaciones, pero las Padercitas que hoy vemos es un templete que intenta conservar de la misma manera incólume unas paredes de adobe. Eso creo que no es la explicación más adecuada de la historia de lo que pasó en La Rioja. El Tincunaco es cultural y es de la gente. No es una pared protegida por un templete que tiene un cartel que dice monumento histórico. Hermanos, hemos ganado nuestro Tincunaco. Encuentro maravilloso. El Tincunaco en La Rioja rememora el levantamiento de Aguita, rememora lo que pasó en las Padercitas, pero rememora muchísimas cosas más que hacen a una manera de ver la vida. Esto es producto del mestizaje, producto de lo que nosotros somos, es producto de una historia de 400 años de expresiones, de símbolos, que hoy se concreta de esta manera en esta fiesta. El gran alzamiento de Aguito Calchaquí es parte de un proceso de resistencia y rebelión que llevaron adelante las sociedades nativas más o menos a partir de 1630. Si bien hay algunos episodios previos, el 30 es el año en el cual esta rebelión estalla. Y se da, digamos, en dos sectores bien diferenciados. Por un lado, en el Valle Calchaquí, donde todavía la población no había sido efectivamente dominada y controlada, y en la zona sur, es decir, en Catamarca y en La Rioja, donde los nativos sí estaban bajo el sistema de encomienda y estaban padeciendo verdaderamente un sistema de trabajo bastante abusivo en general. Los Famatina, junto con los guandacoles y los capallanes y otros grupos con los que estaban aliados, bajaron del valle, atacaron la ciudad y estuvieron a punto de tomarla y de destruirla, ¿sí? Le cortaron la toma de agua, es decir, una especie de sitio le hicieron a la ciudad. Y esto ocurre además después que la ciudad de Londres, en Catamarca, fue despoblada justamente por el ataque indígena. Fueron episodios de muchísima violencia que, si bien la rebelión es parcialmente y progresivamente sofocada, en los nativos reducidos y después desnaturalizados, con todo, siempre queda en la población española esa suerte de temor interior al hecho de que los indígenas puedan volver a rebelarse. Bueno, el fuerte de Baños Pantano es una ciudad perdida que está, digamos, en el departamento de Arauco, a la parte norte, casi en el límite de San Blas de los Sauces. Cuando uno entra a caminar por el fuerte, se encuentran hachitas de piedra, por ahí se encuentran flechas de los indios también de piedra, morteros, hay otro conana también que le dicen de piedra también. Y de los españoles
se encuentran metales como ser agujas, esas cosas que utilizaba ya el español. Durante la rebelión de Hito Calchaquí, en territorio riojano, se fundaron varios fuertes que tenían por objetivo justamente controlar a la población indígena rebelada y fueron situados en lugares estratégicos. Uno en Nonogasta, en el Valle de Famatina, otro en Machigasta, en la zona de Arauco, y otro que fue muy importante por la cantidad de población nativa rebelde que albergó es el Fuerte del Pantano, que se llamó San Blas de los Sauces, y que tuvo población residente que después fue liberada, como por ejemplo los Santalgalá estuvieron ahí, los Guandacoles estuvieron ahí, y varios otros grupos que después fueron trasladados a otras reducciones. Finalizado el gran alzamiento calchaquí, con uno de los genocidios más graves que la historia argentina registra, la sociedad de La Rioja empieza un cambio estructural a fines del siglo XVII. 1680, 1690, nos encontramos con la situación de vecinos españoles que basaban su riqueza, su fortuna, en los méritos que habían conseguido en la época de la conquista y que les había significado la posesión de encomiendas y mercedes, de tierras y de indios. Los indios y las tierras eran las riquezas del nuevo continente. Por favor, hasta el pelo, de la cabeza, a ver qué onda. Me haces acordar a un pariente mío. ¿Tenés un pariente negro? No, sambo. Es mezcla de indígena con negro. Indio con negro. Sambo. Vive en Santiago del Estero. A partir de la masacre que ocasionan los propios conquistadores, se quedan sin mano de obra. Y es el momento de buscar una nueva sociedad que empieza a ser ya la colonia del siglo fines XVII, siglo XVIII, con una estructura nueva que se basaba en la población blanca española con pequeños grupos de indios sobrevivientes y la incorporación paulatina de mano de obra negra, mano de obra esclava, y en ese sentido, sobre la cabeza del negro esclavo, se va a empezar a edificar una nueva sociedad que va a ser la sociedad colonial, basada sobre todo en castas, en un sistema muy rígido, dando lugar a una estructura mucho más cruelmente económica. Arriba.